Olá, querido ouvinte. Você está escutando o ODR Entrevista, o podcast do Observatório de Regionalismo. Você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, também pelo Google Podcast e pelo Spotify. Recebemos hoje o professor José Antônio Sanaúja. Ele participou do nosso painel número 3 com o tema de comércio e sustentabilidade no nosso evento de multilateralismo e regionalismo em tempos desafiantes, que foi organizado pelo Observatório de Regionalismo juntamente com a EULAC Foundation. Eu sou a sua host, Tainá Simon, e eu estou aqui também com a Bárbara e o Davi. Olá, Bárbara! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Observatório de Regionalismo. Hoje nós estamos muito felizes porque vamos dar continuidade a uma série de debates que a gente desenvolveu durante as últimas semanas sobre a relação União Europeia-América Latina em diferentes temas com o nosso webinário. E a partir desse webinário a gente convidou o professor José Antônio Sanaúja para dar uma entrevista para a gente e aprofundar alguns dos temas que ele discutiu durante o nosso evento. Então, esse podcast será em espanhol, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com o Davi Antonino Guimarães, também parte do Observatório de Regionalismo, e eu sou a Bárbara. Bem-vindos. Agora vamos começar em espanhol. Entonces, una vez más, bienvenido, profesor José Antonio Sanaúja, por su tiempo, por su participación, ya de antemano por la entrevista. El profesor José Antonio Sanaúja es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, profesor doctor. También es director de la Fundación Carolina, y también asesor especial para América Latina del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad. Entonces, bienvenido, profesor José Antonio Sanaúja. Bueno, la primera pregunta que tenemos para usted, en diferentes ponencias y trabajos suyos, apunta que el Pacto Verde Europeo tiene una dimensión de impacto en el exterior, principalmente en la redefinición del contrato social en Europa y de su lugar en el mundo. ¿Cómo usted ve a esta estrategia y su impacto en las relaciones de Europa con el mundo, principalmente con América Latina y el Caribe? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes, buenos días, ¿no? Para quien nos escucha desde allá. Es un placer, un gusto pues estar aquí y poder tener esta conversación, ¿no? Con el Observatorio de Regionalismo, ¿no? Pues muchas gracias, ¿no? Bueno, yo querría comenzar explicando que el Pacto Verde Europeo, esta gran iniciativa que lanza la Comisión von der Leyen en diciembre de 2019, no debe ser visto únicamente como una política ambiental sectorial. Aunque tiene en su motivación, tiene en su núcleo un objetivo de descarbonización para el año 2050, de emisiones netas cero para ese año, no es una política sectorial de adaptación y mitigación al cambio climático, ni solo ni principalmente. Es una reorientación del modelo económico europeo, de su política económica, y es también un intento de reconstruir, a través del cambio de la política económica, de reconstruir la relación con la ciudadanía, con un modelo económico que sea capaz de generar más empleo, por lo tanto, de ofrecer certidumbre, ¿no? En un contexto de mercados laborales que han suscitado incertidumbre en la ciudadanía, crecientes procesos de precarización laboral, etcétera, etcétera. Entonces, el Pacto Verde Europeo es reorientación de la política económica en su conjunto, es también, y esto es muy importante, un diseño de política industrial. O sea, la Unión Europea quiere reindustrializarse y hacerlo apostando por las energías renovables, por la movilidad sostenible, por la electromovilidad, ¿no? Y para ello, un papel crucial lo va a desempeñar las finanzas sostenibles, ¿no? Venimos de un modelo de capitalismo altamente globalizado y altamente financiarizado, que ha generado un gran volumen de capitales que se ubican hoy en destinos puramente especulativos, ¿no? Y que paradójicamente no tienen un lugar donde invertir, generar rentabilidad. Y esto ocurre además en unas economías donde el empleo no crece y la demanda, justamente por el modelo de capitalismo financiero al que habíamos llegado, ¿no? Basado en incrementar beneficios a costa de reducir los salarios, donde la demanda agregada tampoco crecía. Entonces, se le da a las finanzas un papel central en el Pacto Verde Europeo. Se trata de reorientar todo ese gran volumen de capital
¿no?, hacia la inversión productiva, hacia la inversión en esos nuevos sectores industriales, hacia la inversión en la transición ecológica, fundamentalmente en la transición energética hacia las energías renovables, y con ello generar un nuevo círculo virtuoso de inversión, de crecimiento y de empleo sostenible y que además sea compatible con los objetivos de descarbonización. Así que, en el contexto de la globalización, la Unión Europea con el Pacto Verde está, como decía, reorientando su modelo económico y social. Y esto, evidentemente, tiene implicaciones muy profundas, ¿no? Y sobre todo para su relación con el mundo y para su relación con América Latina, ¿no? Mencionaré algunas de ellas, ¿no?, y después quizás podemos profundizar. La primera de ellas es que el Pacto Verde Europeo se lanza antes de la pandemia, pero digamos, conoce un fuerte impulso con Next Generation, con el fondo Next Generation, el Fondo de Recuperación y Transformación que la Unión Europea crea en julio de 2020, ¿no?, y que se va a desplegar a través de una serie de programas nacionales para cada país. Entonces, lo que ha ocurrido es que la pandemia ha servido de acicate, de impulso para el Pacto Verde como estrategia de contracíclica para hacer frente a la crisis de la pandemia, pero también como estrategia de transformación económica. Y esto se ha hecho desde las instancias europeas, ¿no? Así que lo primero que está lanzando la Unión Europea, y esto es muy, muy importante en este momento, es un mensaje muy claro, un mensaje político a favor del regionalismo y de la integración regional. Es decir, que estas respuestas son mejores si estamos juntos, ¿no?, y podemos movilizar más recursos, coordinar nuestras economías, ¿no?, para tener una respuesta concertada. No se trata de dar lecciones a nadie, ni se trata de exportar modelos. Pero creo, modestamente, que en una América Latina que tiene en este momento su cooperación regional conoce horas muy bajas, ¿no?, y todos somos conscientes de que América Latina podría ser mucho más junta, ¿no?, a través de la cooperación regional para hacer frente a la pandemia en lo inmediato y también para transformar sus economías hacia modelos más sostenibles. Así que yo creo que América Latina tiene en la Unión Europea un socio, un referente, ¿no?, en lo que se refiere a la defensa del regionalismo y de la cooperación regional. Primer elemento. Segundo, el Pacto Verde Europeo va a implicar cambios y transformaciones importantes en el comercio que la Unión, en los modelos, en los flujos comerciales que la Unión Europea y América Latina mantienen, ¿no? Y esta es una cuestión delicada. No queremos que esto se traduzca en una nueva oleada de proteccionismo, pero la Unión Europea está iniciando con el Pacto Verde un ciclo de regulación, de cambio regulatorio muy importante, que afecta a todos los sectores, las cosas que comemos, las casas en las que vivimos, la energía con la que calentamos nuestros hogares en invierno o nos movemos de un lugar a otro, ¿no? Todo esto va a cambiar en los próximos años, está cambiando ya, con estándares mucho más exigentes y mucho más verdes y sostenibles, ¿no? Claro, en nuestras relaciones comerciales esto puede significar un incremento de las barreras técnicas, de las barreras no arancelarias para los flujos comerciales. Y no queremos que sea así. Entonces necesitamos un diálogo con los países latinoamericanos, necesitamos un diálogo con Mercosur, necesitamos un diálogo con Brasil, porque entendemos que en nuestra relación comercial debemos tender hacia una convergencia regulatoria. Es decir, en el marco de los objetivos multilaterales de defensa del medio ambiente, de lucha contra el cambio climático, hay cosas que tenemos que hacer de otra manera. Tenemos que producir y consumir de una manera más sostenible. Y esto lo tenemos que hacer nosotros y no vamos a dejar de hacerlo. No vamos a dejar de asumir en la Unión Europea esa responsabilidad, pero ni estamos solos, ni los otros dejan de tener esa responsabilidad también. Entonces, hagámoslo de manera coordinada para que establezcamos estándares lo más aproximados posibles y que de esa forma evitemos que este paso hacia la sostenibilidad, Pacto Verde Europeo, pero también lo que están haciendo otros, que eso se traduzca en barreras al comercio. No se trata de debilitar o de perjudicar nuestros flujos comerciales. Ojo, estas normas no van a ser solamente una cosa europea. Es decir, por ejemplo, estoy pensando en la movilidad, en los estándares que se aplican a las emisiones en los automóviles, en la necesidad de transitar de los automóviles de combustibles fósiles, de motor térmico, hacia el motor eléctrico, ¿no?, que implica pues, cambios muy importantes. Por cierto, que hace mucho más sencillo fabricar automóviles, porque un automóvil eléctrico tiene 200 piezas y un motor térmico tiene 2000.
¿no? Y que reduce las barreras de acceso para los fabricantes brasileiros o los fabricantes de Mercosur. Bueno, pues establezcamos en ese campo estándares lo más aproximados posibles, ¿no? Para avanzar hacia la sostenibilidad y que al mismo tiempo pues, represente oportunidades para la producción y para el comercio en nuestros socios de América Latina. Tercer elemento, ¿no? Hay que evitar que haya dumping ambiental, ¿no? A cuenta del endurecimiento de las normativas. Y por ese motivo, bueno, la Unión Europea lo que ha establecido es un mecanismo de ajuste del carbono en frontera, ¿no? Una suerte de arancel al carbono en frontera que evite que nuestras empresas se vayan a otro sitio o que la producción se vaya a otro sitio donde el coste de emitir CO2 sea cero, ¿no? Mientras que nosotros ya le estamos obligando a internalizar costes a través de un mecanismo, ¿no? Un precio al carbono que se está aplicando a muchos sectores industriales. Entonces, de momento la Unión Europea lo que ha planteado es una propuesta de arancelar carbono que evidentemente afectará a terceros, ¿no? Pero en realidad lo que también la Unión Europea está planteando es que esto deberían hacerlo otros socios. Es decir, el arancel al carbono europeo sería innecesario si otros países y otros grupos regionales, como puede ser Brasil o Mercosur, tuvieran también un mecanismo similar en su propia economía y gravaran las emisiones de CO2 de los sectores más contaminantes. Y esto debería conducir, ¿no? A lo que hoy ha propuesto la directora de la Organización Mundial de Comercio, la señora Ngozi Iweala, que ha señalado que deberíamos tender hacia un precio del carbono multilateralizado, hacia un mecanismo de gravamen del carbono multilateral y que podría discutirse en la Organización Mundial de Comercio. De esta forma, todos evitaríamos las externalidades ambientales negativas que significa contaminar y tendríamos además una cosa que, por cierto, los liberales y neoliberales dicen, nos recuerdan siempre que hay que tener los precios correctos. Bueno, pues un precio que no internaliza los costes ambientales no es un precio correcto. Entonces, hagámoslo todos para evitar dumping. Entonces, este es otro componente del Pacto Verde Europeo que también pues, puede afectar especialmente las industrias más contaminantes. Estamos hablando del acero, estamos hablando del cemento, estamos hablando de esos sectores. Otro elemento, y no quiero tampoco extenderme mucho, pero gira en torno al concepto de finanzas sostenibles, ¿no? Ya he señalado antes que uno de los objetivos del Pacto Verde Europeo es reorientar la inversión con criterios de sostenibilidad. O sea, no puede ser que sigamos alentando explícita o implícitamente que la banca, que los fondos de inversión inviertan, por ejemplo, en centrales eléctricas de carbón, inviertan en sectores industriales que son fuertes emisores de carbono. Pero lo que la Unión Europea ha hecho, y esto es un elemento muy importante, no ha dejado al mercado determinar, o a la autorregulación, determinar qué es sostenible o no. Ya teníamos muchos ejemplos de empresas o grupos de empresas o consorcios privados que otorgaban sellos verdes, sellos de sostenibilidad a las actividades empresariales. Y todos sabemos que hay mucho lo que se denomina greenwashing, ¿no? Es decir, hay mucho marketing verde, ¿no? En el que se presenta como una actividad sostenible, lo que en realidad no lo es tanto. Hay fondos de inversión, grandes fondos de inversión internacionales que se presentan como muy sostenibles y muy verdes, y cuando uno examina en detalle su cartera, pues encuentra inversiones en carbón, en petróleo, en cosas muy poco compatibles con los objetivos de descarbonización. Y yo creo que la toma de conciencia de que no podemos dejar eso a la autorregulación de las empresas o a la regulación del mercado es que, como componente importante del Pacto Verde, la Unión Europea ha adoptado lo que se llama la taxonomía de las finanzas sostenibles, o la taxonomía ESG, ¿no? Por las siglas en inglés, la taxonomía ASG en español, ambiental, ¿no? Social y de gobernanza. Es un trabajo todavía en proceso, porque de momento lo único que se ha publicado, lo que se ha adoptado, es la referida a la dimensión ambiental, y ni siquiera está completa, ¿no? Luego entraré en algunos detalles en la letra pequeña, pero que toca cuestiones de mucho fondo. Entonces, en abril de este año, la Comisión aprobó, mediante un acto delegado del Consejo, un documento que tiene nada menos que 500 páginas, en el que se establece con todo detalle qué es sostenible y qué no lo es.
Y por tanto, ¿qué actividades se consideran finanzas sostenibles y cuáles no lo son? Y dónde se puede invertir de forma ambientalmente sostenible. Lo social y los criterios sociales y de gobernanza todavía no están aprobados, ¿no? Pero este catálogo muy detallado significa varias cosas. La primera de ellas es que el sector público vuelve a regular y establece el marco regulatorio por el que las empresas tienen que comportarse. Establece un marco de incentivos y en algunos casos de regulaciones obligatorias muy detallado respecto a dónde se puede invertir y dónde no se puede invertir. Esto no solamente orienta la actividad de la banca privada, sino que orienta en primer lugar a la actividad, por ejemplo, del Banco Europeo de Inversiones, que se está convirtiendo en un banco verde. Es decir, ya el Banco Europeo de Inversiones solo va a poder invertir en aquellos sectores que sean considerados ambientalmente sostenibles. Y esto es un movimiento que se va a extender, que va a llegar a la banca privada, ¿no? y que pone de manifiesto algo que la profesora Anu Bradford ha llamado el efecto Bruselas. Y es que la Unión Europea debe ser entendida como poder internacional no en el sentido tradicional, es decir, no por los portaaviones y los grupos aeronavales que tiene, ¿no? Sino por su capacidad de establecer, a través de su regulación para su propio mercado interior, estándares regulatorios globales. Cualquier empresa que quiera actuar en el mercado interior europeo o que quiera exportar a la Unión Europea, ¿no?, tendrá que adoptar esos estándares que, por cierto, son, desde el punto de vista ambiental, los más exigentes del mundo en muchos aspectos. Entonces, esta taxonomía pues, es muy importante. Ojo, la taxonomía no la tenemos terminada y hay cosas que no son fáciles. Por ejemplo, tenemos sin resolver dos aspectos fundamentales de la taxonomía. En la taxonomía, claro, dice, la energía solar fotovoltaica, uy, esta es estupenda, es ambientalmente sostenible. Bien, la energía eólica, los grandes aerogeneradores, esto es ambientalmente sostenible, tampoco hay demasiadas dudas al respecto. ¿Qué hacemos con el gas natural? Porque el gas natural, claro, es una energía de transición, pero emite CO2. Y hay muchos intereses en juego. Las eléctricas han invertido miles de millones de euros en centrales de gas de ciclo combinado, que por cierto ahora arrojan gran rentabilidad porque los precios del gas están muy altos, etcétera, etcétera. Y claro, ahora esas empresas se encuentran con unos activos que pueden, digamos, no ser sostenibles, no ser considerados sostenibles, y se pueden ver forzados a asumir que no van a tener los beneficios que previeron con esas inversiones, ¿no? Eso tiene una dimensión jurídica que después mencionaré, porque ya han empezado las demandas de empresas eléctricas contra gobiernos europeos y contra la Unión Europea, y hay tratados internacionales que vamos a cambiar o vamos a abandonar, como la Carta del Tratado de la Energía, que es un mecanismo de protección de inversores, porque no puede ser que por obtener objetivos ambiciosos de descarbonización demanden a los gobiernos, las empresas, para proteger sus inversiones. En fin, eso es otra derivada. Pero, por ejemplo, no nos hemos puesto de acuerdo respecto al gas natural. Entonces, hay Estados miembros que dicen, como no tienen mucha inversión en gas, pues en fin, no tienen demasiados problemas. Pero para los países de Europa Central que necesitan el gas porque tienen primero que dejar el carbón, porque todavía producen parte de su energía eléctrica con carbón, pues el gas es una energía de transición muy importante, y sobre esto no nos hemos puesto de acuerdo. Y tampoco nos hemos puesto de acuerdo, esto es noticia en estos días, en torno a la energía nuclear. Y la energía nuclear también es una cuestión que no es menor, porque claro, sí, la energía nuclear no emite CO2, es limpia desde ese punto de vista. Ahora, después de Fukushima y después de Chernobyl, en fin, hay legítimas dudas. Hay Estados miembros, como Alemania, y además alguien tampoco sospechoso de ecologismo silvestre, como es la señora Angela Merkel, que adoptó en su partido, impulsó a la democracia cristiana alemana una posición manifiestamente antinuclear. Pero tenemos Francia, una Francia que desde la crisis de los 70, en su mix de energía, tiene más del 60% de su demanda de energía eléctrica se satisface a través de centrales nucleares. Y hace 2 días el presidente Macron ha anunciado un ambiciosísimo plan para reindustrializar Francia, ¿no?, en el que hay un componente importante que es la creación de nuevas centrales nucleares de pequeño tamaño, ¿no?, para reavivar esta energía. Bueno, pues este es un tema en el que no nos hemos puesto de acuerdo y se prevén batallas importantes en torno a qué es sostenible y qué no. De momento la taxonomía no está terminada. Esto va a afectar finalmente. Y un tercer aspecto que creo que también es relevante para América Latina es un poco más amplio, es el de la diplomacia del clima, ¿no? Es decir,
hoy los que somos internacionalistas vemos que digamos, en nuestra agenda de investigación, en los congresos sobre relaciones internacionales, sobre estudios internacionales, hay profusión de paneles, de talleres, hay artículos sobre la rivalidad estratégica China-Estados Unidos. En estos días se publican artículos sobre el riesgo de una guerra en Taiwán, en torno a Taiwán. Bien, todo eso está muy bien, ¿no? Pero, como decimos a veces los internacionalistas también, con esas cosas no se come, ¿no? Y la sostenibilidad del planeta ya no es un tema de menor, ¿no? Ya no es un tema secundario en las relaciones internacionales, es un tema central y crucial. Y las negociaciones climáticas son hoy un tema central y crucial para Estados Unidos, para la Unión Europea, para China. Y un dato importante, estas negociaciones climáticas, por su propia definición, nos llevan a unas relaciones menos conflictivas. Tenemos que cooperar, sí o sí, ¿no? Si asumimos las relaciones internacionales en su concepción clásica como pugna de poder, como se hacía en los años 50 o a principios del siglo XX, solamente vemos dilemas de Tucídides y competencias estratégicas entre China y Estados Unidos. Yo creo que la agenda del clima y la agenda de la diplomacia del clima nos sitúa en un escenario mucho más cooperativo y donde además, esto es muy importante, todos estamos, no solamente están China y Estados Unidos, sino que tenemos que estar todos porque es un problema colectivo y nos permiten construir una agenda de relaciones internacionales mucho más productiva, mucho más cooperativa y mucho más inclusiva para todos. Hay una apuesta muy fuerte de la Unión Europea por la diplomacia del clima, ¿no? Y por una diplomacia que es mucho más No, asociativa y perfecto. Antes cooperativa. de irnos a la siguiente pregunta, de hecho, este último punto que has presentado, ¿crees que a partir de del Pacto Verde, de la iniciativa que tiene, del rol que tiene la Unión Europea en ese tema, que se puede caminar hacia una gobernanza global, un espacio de gobernanza global para el medio ambiente, para el clima, a través de esta diplomacia? No sé, que hay una división muy grande entre los países desarrollados, los subdesarrollados, principalmente cuando se habla del clima. Entonces, a veces nos cuesta pensar llegar a esta gobernanza, a este espacio de cooperación. ¿Qué piensa usted? ¿Que puede ser un espacio para agregar a todos mismo con sus diferencias y ahí apalancar, tal vez impulsionar este espacio de gobernanza global en algo que afecta a todos, aunque de manera diferente? Bueno, ya hace tiempo, en una metáfora que a mí no me gusta particularmente, pero que es útil en este momento, Joseph Nye decía que el sistema internacional se podía entender en torno a un triple tablero de ajedrez, ¿no? Donde en un primer tablero se encontraría la competencia militar, ¿no? Y donde los estados, ¿no? Y particularmente China y Estados Unidos son los actores más relevantes. Habría un segundo tablero de las interdependencias económicas, que es más plural, ¿no? Y diverso, y donde entran los países emergentes, entra, por supuesto, la Unión Europea, y un tercer tablero, ¿no? De asuntos transnacionales que tienen que ver con bienes públicos globales, externalidades positivas y negativas de distintas actividades económicas, no económicas, en el que hay que tener en cuenta también a los actores no estatales, ¿no? Entonces, claro, si nosotros, de nuevo, nosotros no podemos concebir las relaciones internacionales, esto afecta incluso a la definición de nuestra disciplina, no podemos definir o concebir las relaciones internacionales únicamente desde el punto de vista de la competencia de poder. Si eso es así, nos da una visión muy incompleta de las relaciones internacionales y además nos termina convirtiendo a todos en realistas de colmillo retorcido, ¿no? Convengamos que esa es una visión limitada y parcial. Yo no digo que eso no sea parte de la realidad, ¿no? Pero justamente si ampliamos un poco la mirada, como mencionabas, y intervienen otras temáticas que son existenciales, ¿no? Bueno, podemos seguir pensando en términos de amenazas y de seguridad únicamente en términos de militares, pero vamos a ver, de lo que han muerto 600.000 brasileiros y 100.000 españoles en este último año y medio, es de una pandemia que además tiene un origen zoonótico y que, por lo tanto, se relaciona con la crisis ambiental. Es que estas son nuestras verdaderas amenazas. Y estos son los riesgos que tenemos que enfrentar. Y esto hay que explicárselo a la gente de Verde Olivo. Y esto hay que explicárselo a los que se dedican a la geopolítica y a la geoestrategia, con categorías analíticas no muy distintas a las del siglo XIX, ¿no? No podemos aceptar esas miradas limitadas.
¿no? Y tenemos que centrarnos en los aspectos que realmente afectan a la vida de la ciudadanía. Porque las relaciones internacionales afectan a la vida, son una disciplina que también trata de la vida de la gente, ¿no? Y del bienestar de la gente, sea en su dimensión económica, en su dimensión de seguridad, ¿no? Si nosotros, más allá del triple tablero de ajedrez, nosotros podemos ver el mundo, creo que hay que ver el mundo de tres maneras. El mundo es competencia de poder, sí, nadie lo duda, y ahí la pugna entre China y Estados Unidos tiene un papel, ¿no? Pero al mismo tiempo, el mundo también es interdependencias económicas, y de ellas deriva nuestra prosperidad. Quienes hablan de una nueva guerra fría desde la perspectiva del poder, en fin, deberían volver a clase de historia, porque no entienden, para empezar, que las interdependencias económicas que hoy tenemos con China, por ejemplo, no tienen nada que ver con lo que existía en los años 50 o 60 del pasado siglo entre los dos bloques, donde no había ninguna interdependencia económica, pero ninguna es ninguna, en el sentido literal del término, ¿no? Entonces tenemos un primer plano de pugna, el mundo es pugna de poder, el mundo es interdependencias económicas y el mundo, en tercer lugar, es riesgos globales y riesgos que nos afectan a todas y a todos, como es el COVID, como es el cambio climático. Entonces, esto, claro, nos lleva a que a la hora de definir una política exterior, una política internacional por parte de los actores estatales, las cosas sean un poco más complejas de lo que podían ser en otra época. Incluso, por ejemplo, nuestra relación con China. Y esa es la dificultad que tenemos en muchas ocasiones, en Estados Unidos o la Unión Europea o incluso el propio Brasil, ¿no? En la relación con China, porque China sí es rival estratégico, pero al mismo tiempo, ¿no?, es socioeconómico. Y finalmente es también un asociado necesario para hacer frente a riesgos que por su definición son globales. Entonces tenemos que pensar una política exterior, una política hacia China y unos mecanismos de gobernanza que atiendan esas tres dimensiones, la del poder y la pugna del poder que está ahí, pero también la de la gestión de las interdependencias y finalmente la del afrontamiento, mitigación y adaptación a los riesgos globales, ¿no? Y eso pues a veces nos lleva, en la definición, por ejemplo, que la Unión Europea ha hecho de su relación con China, ha dicho, sí, que la Unión Europea y China, o mejor dicho, que China es vista por la Unión Europea, es vista como rival estratégico, ¿no? Es también, perdón, como rival sistémico, es vista como socio necesario para hacer frente a estos riesgos globales. Y por lo tanto tenemos que tener una política de tres dimensiones. Y esto no necesariamente es armónico, esto hay que convenir. Entonces, todo esto sirva para contestar a la cuestión que planteabas, ¿no? Y es que efectivamente en el ámbito ambiental es mucho más factible encontrarnos en unas relaciones internacionales más cooperativas por imperativo de supervivencia, ¿no? Mientras que en donde los juegos de suma cero, ¿no?, digamos, son menos factibles y donde, sin embargo, hay muchos más incentivos, si lo viéramos en términos de rational choice, hay muchos más incentivos, ¿no?, para las soluciones win-win. Y yo veo ahí signos positivos. O sea, veo, por ejemplo, la propuesta europea de un mecanismo de ajuste al carbono en frontera, ¿no?, está siendo secundada por otros actores, ¿no? Y el propio sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea fue pionera, fue la primera que lo inventó y aplicó este mecanismo. China lo está empezando a aplicar y Estados Unidos se lo está planteando, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos a tres actores importantes que están hablando de esto. Llevémoslo a la OMC, hagámoslo multilateral e incorporemos a los países en desarrollo, ¿no?, a esta discusión, ¿no? Y hagámoslo multilateralmente en vez de adoptar medidas unilaterales que se traduzcan en un nuevo proteccionismo. Eso es lo que se refiere a la dimensión comercial. Hay otra dimensión que es más complicada y es la de la financiación. Y aquí la cuestión climática y la gobernanza del clima añade, digamos, una capa más, a un estrato más, a un problema que ya tiene muchos estratos, ¿no?, y que viene desde la Segunda Guerra Mundial, sino antes, que es el problema de la financiación del desarrollo. Y es un problema que tenemos muy mal resuelto, ¿no? Porque, bueno, John Gerald Ruggie, que falleció hace poco, hablaba del invited liberalism, ¿no?, del liberalismo arraigado, ¿no?, que existe en el orden internacional desde Bretton Woods, desde la Segunda Guerra Mundial. Y en ese liberalismo arraigado o enraizado, la cuestión de la financiación del desarrollo se ha dejado básicamente al mercado, ¿no? Y con los bancos multilaterales, como el Banco Mundial o el BID, en una posición subsidiaria, es decir, a modo de
mecanismos para cubrir fallas de mercado. Esto, y luego tenemos la ayuda internacional, pero la ayuda internacional es un desastre, porque es un mecanismo de una suerte de beneficencia en la que los donantes dan lo que quieren, cuando y como quieren, ¿no? Y no hay reglas multilaterales que establezcan unos criterios, ¿no? Basados en renta o en alguna otra razón para asignar esos recursos. No hay obligación de los donantes de dar, ni obligación de los receptores de destinarlo a determinados fines. Si hago la analogía con lo que existe al interior de los países, eso es un sistema de beneficencia y no lo querríamos en un país que tiene un sistema de welfare avanzado. No lo querríamos para nosotros. Esa no es forma de resolver esto. La cuestión climática agrava esas asimetrías y esas fallas, ¿no?, de la gobernanza internacional, porque significa necesidades adicionales de financiación para la adaptación y la mitigación y para la transformación de los sistemas energéticos, de los sistemas productivos, en todas partes, pero también en el mundo en desarrollo, ¿no? Y digamos, lo que estamos viendo, no estamos viendo los cambios necesarios, ¿no?, para que ese sistema que ya venía de antes, o sea, no es que la cuestión del clima lo crea, simplemente lo hace más perentorio y, desde luego, aquí sigue habiendo, para terminar, una brecha norte-sur muy visible, que unas asimetrías y una brecha norte-sur que tenemos que afrontar, ¿no? Ahora, ¿pueden hacer los países en desarrollo algo al respecto? Pueden y deben, ¿no? Varias cosas. La primera de ellas, se necesita más actuación concertada, ¿no? Los países en desarrollo tienen que coordinar posiciones, tienen que ir a la COP. En parte ya lo hacen, ¿no?, con un planteamiento. Mira, ustedes quieren que preservemos el clima. Brasil, ustedes quieren que preservemos la Amazonia porque presta unos servicios ambientales globales. Muy bien, paguen. De la misma forma que imponemos unas tasas a la emisión de carbono, bueno, pues también paguemos a quien presta el servicio, ¿no?, arroja la externalidad positiva al conjunto del globo de actuar como sumidero de carbono, ¿no? Entonces, este es un principio que debería aceptarse y debería tener una traducción concreta en fondos y en recursos para preservar esos sumideros de carbono y preservar bienes que, bueno, en este caso hablo de la Amazonia, son de jurisdicción brasileira, en el mundo westfaliano, pero evidentemente tienen unas implicaciones globales. Y además también por una cuestión de justicia climática. Es decir, nosotros estamos pidiendo eso, pero en Europa, por ejemplo, acabamos con nuestros bosques hace 1000 años, ¿no? O los dejamos reducidos a la mínima expresión hace 1000 años, pues en un proceso de desarrollo de muy larga data, ¿no? No tenemos, desde luego, títulos ni morales ni legales como para exigir sin una contrapartida. Entonces, bueno, la actuación concertada en términos de los países en desarrollo yo creo que es muy, muy importante. Segundo, yo creo que es importante el cambio regulatorio, ¿no? Y es que los países en desarrollo tienen que hacer más, ¿no?, para mejorar sus estándares ambientales. Y ya no vale el argumento de que eso daña la competitividad, porque claro, si la competitividad internacional de un país, de una industria, de un país en desarrollo, depende de los bajos salarios y depende de la externalización de los costes ambientales, ya hace muchos años CEPAL llamó a eso falsa competitividad, ¿no? Entonces hay que mejorar estándares y eso puede hacerse, ¿no? Es decir, no es de recibo, por ejemplo, ¿no?, que las normas sobre emisiones de CO2 del sector automotor en los países de Mercosur sean mucho más laxas que las que existen en otros lugares. Ya sé que eso significa un encarecimiento de los productos. Si son autos eléctricos, no tanto, a medio y largo plazo. Pero no se puede, digamos, seguir manteniendo estándares más bajos. Y lo mismo vale para otras producciones. Entonces, yo creo que, y en tercer lugar, ¿no?, yo creo que hay que adoptar desde los gobiernos, hay que adoptar pasos decididos a favor de la descarbonización y el cambio del modelo energético. Y esos pasos decididos tienen que diseñarse de tal manera que generen incentivos para la inversión productiva en renovables y en nuevas fuentes de energía, ¿no? Entonces, esto es un paso que también puede darse. Y hay países que están dando pasos. Me gustaría citar el caso de Chile, por ejemplo, que se ha convertido en un caso que todos mencionamos en la promoción del hidrógeno verde. Y a contrario, ¿no?, el caso a contrario es el caso de México, que está adoptando una política con el presidente López Obrador absolutamente contraria a las energías renovables
y que quiere seguir apoyándose en los combustibles fósiles y en el petróleo, básicamente, ¿no? Yo creo que esto también es algo que desde el sur puede hacerse, ¿no? En términos también de la reducción de esas asimetrías, ¿no? Y del aprovechamiento del margen de maniobra que los países en desarrollo tienen en esa brecha norte-sur. Professor Sanova, Davi acá. Cambiando un poco el tema, un segundo punto que viene discutiendo, que es muy interesante, es que lo que impulsa el Pacto Verde Europeo es el ascenso de la extrema derecha y el nacionalismo. En ese escenario, nuevos movimientos sociales asumen el movimiento ambiental con mucha más fuerza. ¿Cómo se dio ese cambio? ¿Eres profesor que estos protagonizados por los jóvenes han logrado de alguna manera reducir los impactos de las políticas del extremismo frente a la cuestión del medio ambiente y el cambio climático? Bien, yo creo que es importante explicar cuál es la relación entre el ascenso de la extrema derecha y el Pacto Verde, porque a lo mejor no es tan fácil de ver la relación causa-efecto a primera vista, ¿no? Yo creo que el punto de partida y lo que explica la relación de una cosa y otra es lo que ocurre a partir de 2008, ¿no? Entonces, a partir de 2008, lo que tenemos, tengo algún trabajo en el que he abundado sobre esta cuestión, lo que tenemos es una crisis de la globalización en varias dimensiones, como modelo económico, en su dimensión económica, en la medida que la crisis de 2008 no es solo una crisis financiera, sino que pone de manifiesto que hay todo un ciclo productivo post-fordista que se inició en los años 70-80 del pasado siglo, que ya da muestras de agotamiento y que llega a su fin en términos de productividad, ¿no? El modelo de la transnacionalización de las cadenas productivas, centrado en un modelo de multinacional basado en la integración productiva horizontal, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto es importante asumir que se ha terminado, pero se ha terminado no porque haya un retorno al nacionalismo económico, no, es que ya no es rentable, porque hay un cambio tecnológico, ¿no? Como lo hubo desde los años 70 al pasado siglo, a los 90, que fue la aparición de las nuevas tecnologías de las comunicaciones, que hizo que el viejo modelo fordista dejara de ser rentable, se pasó al post-fordista, pues ese modelo ha dejado de ser rentable y ahora viene otro nuevo modelo basado en las plataformas tecnológicas, ¿no? En el que ya no es tan eficiente económicamente deslocalizar producción. Entonces, hay un agotamiento del modelo económico. Hay unos límites ambientales evidentes, los que hemos estado discutiendo. No se pueden universalizar los patrones de producción y consumo de Occidente. Y, por tanto, la globalización no es un modelo universalizable para todo el planeta, porque el planeta no lo soporta. Hay también unos límites de tipo social, y es que ese capitalismo globalizado altamente financiarizado, ¿no? Lo que hace es generar grandes volúmenes de capital especulativo, reduciendo los salarios y la demanda efectiva. Y esto es algo que nos remite a una lógica keynesiana de hace algún tiempo, pero para que exista producción de masas tiene que haber consumo de masas y, por lo tanto, una demanda agregada lo suficientemente amplia. El ascenso de los países emergentes la ha proporcionado durante un tiempo y puede seguir teniendo tracción, pero es solo en los países avanzados, con salarios congelados o a la baja, ¿no? Ya no es posible sostener un modelo de crecimiento que, por otra parte, no es sostenible, donde además las rentas salariales cada vez tienen menos peso en el PIB agregado y las rentas de capital se van a colocaciones especulativas que en muchos casos ya no encuentran inversión rentable que realizarse. Entonces, y esto además tiene una derivada social, es el incremento de la desigualdad y de la insatisfacción ciudadana y del malestar de la ciudadanía porque ve que sus aspiraciones y sus expectativas no se satisfacen. En los países avanzados, porque hay un claro proceso de desplazamiento de las clases medias hacia abajo, porque hay una toma de conciencia en sectores sociales muy amplios de que la siguiente generación, la de los jóvenes, a pesar de tener más capital, más activos educativos, va a vivir peor y va a tener más incertidumbre. Y en los países emergentes, como es el caso de Brasil, porque la promesa del ascenso de las clases medias en un momento dado se detiene. Y hay en sociedades, además, muy segmentadas socialmente y con muchas resistencias a aceptar procesos de movilidad social emergente, ascendente, muy amplios, ¿no? Y finalmente hay unos límites políticos. Toda esa insatisfacción está produciendo el ascenso de grupos de extrema derecha, de outsiders, que impugnan la globalización, etc. Ahí es donde está la relación causal.
la Unión Europea empieza a tomar conciencia de esto, ¿no? Como siempre, por shock, ¿no? Entonces, los shocks son, en primer lugar, el Brexit y Trump en 2016, ¿no? Cuando de repente, es que el Brexit es una verdadera crisis existencial de la Unión Europea y nos hace tomar conciencia de que el nacionalismo en ascenso, la ultraderecha en ascenso, y luego está el caso de Estados Unidos. La Unión Europea es parte de un consenso noratlántico, de una alianza noratlántica, y de repente nos encontramos con unos Estados Unidos que ya no son el socio confiable que pudo ser, ¿no? Y finalmente están las elecciones francesas, en las que finalmente la operación Macron frenó in extremis, ¿no?, el ascenso de Marine Le Pen. Dato importante, la Unión Europea puede aguantar un Brexit, pero no hubiera podido soportar un referéndum francés sobre el euro o una salida de Francia del euro o incluso de la Unión Europea. O sea, y todo esto ocurre entre 2016 y 2017, ¿no? De hecho, ya la Comisión Europea en aquel momento, los Estados miembros empiezan a tomar conciencia, ¿no?, las élites, ¿no?, empiezan a tomar conciencia de que algo va mal. Estoy parafraseando el título de un libro de Tony Judt, ¿no?, de que algo va mal y de que el modelo ya no es sostenible. Y se hacen algunos ejercicios, se prepara un libro blanco sobre el futuro de la Unión Europea, ¿no? Dato importante además, la crisis de 2008, que puso de manifiesto muchos de estos límites, el modelo posterior es un modelo que se sostiene sobre la política monetaria. Los bancos centrales sosteniendo el precio de los activos financieros a base de compras masivas, gigantescas, de activos en los mercados. Es un nivel de intervención de los bancos centrales sin precedentes, ¿no? Y que lo que hace es, digamos, sostener esa economía financiera, pero no permite una recuperación del crecimiento porque sigue sin haber demanda por parte de los trabajadores, ¿no? De ahí también esa reflexión de que es necesario un cambio de modelo que reoriente el capital a la inversión y al empleo, ¿no? Bueno, de todo esto se toma conciencia. En parte, hay algunos libros blancos que ahora los leemos en retrospectiva y dan un poco idea de cuán corta de vista estuvo la Comisión Juncker, porque no quería asumir que ya no se podía seguir con el business as usual, ¿no? Cuando llega el COVID, ¿no?, miren, hay unas jornadas entre el 14 y el 15 de marzo, cuando se produce el parón, literal, el parón de las economías con los confinamientos, cuando se encierra todo el mundo en su casa y las economías prácticamente dejan de funcionar, en la que los bancos centrales, no olvidemos que son autónomos, que no dependen de los gobiernos, no dependen de una negociación agónica del Consejo. Los bancos centrales de todo el mundo se coordinan para hacer lo mismo que venían haciendo masivamente desde 2008, pero al cuadrado o al cubo. Intervenir masivamente en los mercados financieros para evitar que se desplomaran. Y lo lograron. Pero lo que se toma conciencia a partir de ese momento es que eso ya no tiene continuidad, ya no puede seguir siendo el modelo, que eso es un parche, en definitiva. Hay un dato añadido, que no es menor, ¿no? Y es el momento en el que el Tribunal Constitucional alemán, ¿no?, este es quizás un detalle menos conocido para nuestra audiencia, ¿no?, emite su sentencia sobre el programa de compras del Banco Central Europeo, de compras de activos, de bonos, de compra de activos financieros. Porque la sentencia del Banco Central Europeo le dice, la sentencia, perdón, del Tribunal Constitucional alemán le dice al gobierno alemán, le dice a la canciller Merkel, que salvar en definitiva, resumo, que salvar las economías europeas, de la Unión Europea, no es algo que tenga que hacer por sí solo el Banco Central Europeo. Y no es competencia de la política monetaria. Y que eso tiene que hacerlo la política fiscal. Y esto es un elemento importante, porque hace posible lo que unos meses antes parecía imposible y unos años antes parecía imposible. Y es que en julio de 2020, la Unión Europea, después de una de las negociaciones más largas y complejas que ha tenido en su historia, apruebe, junto con el presupuesto a 7 años, apruebe un programa, un fondo de recuperación de 750.000 millones de euros, el fondo conocido como Next Generation, ¿no? Y este fondo de recuperación da a los gobiernos europeos y le da a la Unión Europea una potentísima herramienta fiscal keynesiana de gasto público, ¿no?, que además pretende movilizar capital privado para transformar, o sea, no se trata solamente de un programa de gasto contracíclico para hacer frente a la crisis de la pandemia, sino que lo que se hace con Next Generation es dar músculo financiero al Pacto Verde Europeo.
en tanto programa de inversión masiva, ¿no? Y entonces, claro, y además esto se financia emitiendo deuda de la Unión Europea, no de los Estados miembros, sino de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una calificación crediticia de triple A mayúscula, ¿no? De hecho, lo que hemos visto hasta ahora, hace también 2 o 3 días, la Unión Europea ha lanzado una de las primeras emisiones de bonos verdes que van a financiar las inversiones ambientales del Next Generation, ¿no? Bueno, para que tengan ustedes una idea, y nuestra audiencia una idea, la demanda de esos bonos verdes ha sido 10 veces superior a la oferta. Es decir, hay dinero, hay capital que está dispuesto a comprar bonos europeos porque ofrecen una rentabilidad, no es particularmente alta, ¿no? Pero desde luego es mejor que andar por ahí esperando a nada, porque en este momento no hay muchas más ubicaciones donde invertir. Y esto también es una idea de lo que el capital internacional piensa de todo esto. Es decir, que es que hay una cierta toma de conciencia de que ya no se podía seguir sosteniendo ese modelo económico. Y esto es un mensaje también importante, ¿no? Miren, para muchos líderes, para muchas posiciones políticas, el neoliberalismo, tal y como se concebía en las últimas décadas, ha terminado. Volvemos a un momento, ¿no?, en el que el sector público, la planificación, la política industrial, vuelve a tener un papel crucial. En la que la banca pública vuelve a tener un papel crucial. Me consta que hay algunos actores políticos en América Latina, tenemos también algunos aquí, que no se han enterado todavía de lo que está pasando en el mundo. Pero claro, cuando nosotros tomamos, no solo es Europa, es que tomamos el programa económico de Joe Biden en Estados Unidos y con las particularidades, pero tiene muchos elementos, tiene dificultades en el Congreso, en fin, ya sabemos lo que está pasando. Los demócratas están divididos, los republicanos ponen dificultades, lo que usted quiera. Pero el programa económico de Joe Biden se parece en muchos aspectos al Pacto Verde Europeo. Pretende, digamos, transformar la economía hacia un modelo más sostenible y hacerlo además de tal manera, y aquí es donde cierro el círculo en relación a tu pregunta, David, hacerlo de tal manera que genere un nuevo círculo virtuoso de inversión, de crecimiento y de creación de empleo, y de un empleo que permita incluir a las sociedades europeas y hacerlo en nuevos sectores que además son sostenibles ambientalmente, como el cambio de modelo energético, etc. Y hay muchos ejemplos de esto. O sea, por ejemplo, en mi propio país, el principal sector industrial en España es el sector del automóvil. Exportamos el 80% de los automóviles que producimos, ¿no? Es crucial para nosotros. Y además responde a una necesidad. Tenemos que movernos de un lado a otro, ¿no? Entonces, con los fondos de Next Generation y en asociación con algunas empresas del sector, como el grupo Volkswagen, se están implantando en Europa fábricas de baterías eléctricas para acelerar el paso a la electromovilidad. Al mismo tiempo, se está legislando en la Unión Europea para que en el año 2035 se dejen de vender automóviles con motor térmico. Y para que, digamos, ya en este año, en el anterior, las nuevas normas de emisiones, mucho más exigentes, obligan a los fabricantes a que un porcentaje muy importante de su mercado, de sus ventas, tienen que ser híbridos enchufables, híbridos enchufables o autos eléctricos, ¿no? Yo acabo de comprar un híbrido enchufable porque mi auto tenía 12 años, ya se caía a pedazos, etcétera, etcétera. He recibido, achatarrando un auto viejo y muy contaminante, recibo un subsidio de 7.000 euros, ¿no?, para la adquisición del nuevo automóvil, que es más caro, claro, porque tiene baterías y porque todavía no se han alcanzado las economías de escala, pero con ese subsidio más o menos se equilibra el precio de lo que hubiera pagado por un auto de gasolina o diésel con un auto que tiene, ¿no?, una batería que me permite hacer todos mis recorridos urbanos en eléctrico. O si fuera un eléctrico puro, y además también va a ser dinero público, es dinero público el que va a invertir junto con el grupo Volkswagen para fabricar las baterías. Es dinero público el que está incentivando la demanda y es dinero público el que va a apoyar la instalación de los puntos de recarga, porque no tenemos en este momento, ¿no?, de manera masiva en toda la Unión Europea en los próximos años, ¿no? Entonces, si esto alguien lo ve como un ejemplo de liberalismo económico, o sea, vamos a ver, cuidado, esto no es un planteamiento ecosocialista, esto no es ni mucho menos. Pero es una comprensión de cómo la asociación público-privada puede tener un potencial transformador, ¿no?
Nosotros en este proyecto tenemos a todas las empresas del sector del automóvil, es cierto que se quejan, porque probablemente algunas inversiones que hicieron en motores térmicos, pues ahora no le van a sacar toda la rentabilidad que tendrían. Pero en fin, siempre hay tiranteces y desajustes, pero tenemos a todo el sector automotor absolutamente volcado, ¿no?, a este cambio del modelo productivo. Porque es que si no lo hacemos, en 10 años no va a haber una empresa de automóviles europea y vamos a estar comprando coches chinos, ¿no? Y esto es lo que está en juego también, ¿no? La forma de percibir esto. Y bueno, y aquí estamos hablando de empleo, aquí estamos hablando de industria, aquí estamos hablando de sostenibilidad y estamos tratando, por supuesto que el Pacto Verde Europeo tiene contradicciones, es un proceso, hay tensiones, discutimos sobre si el gas natural hay que incluirlo o no, los fabricantes de automóviles se quejan de que han hecho muchas inversiones en híbridos enchufables y ahora resulta que no, que ya vamos a los eléctricos y que esa solución que es de transición va a durar menos de lo que pensaba, en fin. Todos estos procesos son complejos y generan tensiones y contradicciones, pero es un proceso que está en marcha. Y yo tengo la impresión, termino con esta reflexión, de que esto está siendo tan rápido, y además, de nuevo, la pandemia ha actuado como acelerador de todos estos procesos. Esto está siendo tan rápido, ¿no? De hecho, el Pacto Verde Europeo data de 2019, diciembre de 2019, que nuestros amigos, nuestros socios, nuestros interlocutores en América Latina tienen todavía alguna dificultad para aprehender la magnitud, la intensidad y la significación del cambio que se está produciendo. Así que yo, en ese sentido, lo que invito justamente es a que sigamos haciendo este tipo de cosas, a seguir hablando de estos temas y que nos permita una comprensión compartida de las transformaciones que se están dando en el sistema internacional. Y termino ya con finalmente, creo que la discusión en Mercosur y la discusión en Brasil respecto al futuro del modelo económico, cosas que dicen algunos de los gobiernos de la región, que dice, por ejemplo, el ministro Guedes, están muy, permítame la expresión coloquial, están muy fuera del tiesto, muy fuera de la maceta. Es decir, sin una comprensión adecuada de las transformaciones que se están en el sistema internacional, ¿no? Bueno, es Estados Unidos, la Unión Europea, es China. China está volcada en esto, en el tránsito también hacia la electromovilidad, por ejemplo. Y de hecho, algunas de los principales fabricantes ya de autos eléctricos, como BYD, Build Your Dreams, son chinos ya, ¿no? Y, digamos, ya se han puesto a la altura. Entonces, es eso lo que estamos discutiendo. A mí me gustaría ver en este momento a Mercosur, ¿no?, con una discusión más constructiva. Es decir, no la discusión sobre si se flexibiliza, sino, bueno, vamos a ver, para Mercosur el sector del automóvil es un sector industrial determinante, y lo es para Argentina y lo es para Brasil. Y tiene una capacidad industrial que no tienen otros países de América Latina, que hay que preservar. Y en este momento preservar y potenciar esa capacidad es dar un paso. Además, Mercosur tiene las reservas de litio. Es decir, todo esto, digamos, crea unas condiciones muy favorables para hacer política industrial. Ahora, si los prejuicios ideológicos neoliberales lo impiden, pues es más difícil, ¿no? Pero esta es la necesidad y este es el imperativo de los tiempos. Solo para cerrar la última pregunta, de hecho, también exactamente lo que está hablando. Bueno, usted junto al profesor Camilo López Burián han discutido mucho acerca, bueno, de las extremas derechas, ¿no? Los neopatriotas en América Latina, que han impactado gravemente en la cuestión del medio ambiente, y también hemos visto cómo el Acuerdo Unión Europea-Mercosur ha traído esta discusión de la cuestión del medio ambiente y la posibilidad de cambiar este paradigma a partir de una presión económica, ¿no? Y me gustaría saber desde su punto de vista, teniendo como referencia el ejemplo europeo, lo que se pasa en América Latina, ¿no? Las políticas neoliberales, los gobiernos con sus, bueno, negacionismo, principalmente con la cuestión de la naturaleza, del medio ambiente, del cambio climático por parte de Brasil incluso, bueno, creo que es central. ¿Cómo podemos pensar políticas a largo plazo en Latinoamérica frente a un escenario tan fragmentado y con instituciones regionales tan desacreditadas, ¿no? Al inicio de su habla has puesto cómo es importante el regionalismo, ¿no? Y lo que se pasa en América Latina, bueno,
es la pregunta que tengo para finalizar esta reflexión. Con el profesor López Burián, de la Universidad de la República, sí venimos trabajando sobre esta conceptualización de las ultraderechas o las derechas neopatriotas. Nosotros lo que hacemos en esta conceptualización, para tratar de explicar en qué son diferentes respecto a otras ultraderechas o otras derechas conservadoras del pasado, o otras derechas liberales del pasado, partimos de un doble clivaje, ¿no? Un clivaje izquierda-derecha, ¿no? En el que hay posiciones más progresistas, más conservadoras, en ocasiones incluso reaccionarias, en torno a cuestiones como la familia, los derechos sexuales y reproductivos, en fin, el nativismo, etc. Pero hay otro eje que gira justamente en un momento de crisis de globalización en torno a la posición que se adopta frente a la globalización. La globalización en sentido económico, pero también la globalización en lo que implica de reconocimiento de lo plural y de lo diverso, ¿no? Entonces, globalización es también, por ejemplo, migración y cómo reconocemos o no y otorgamos derechos o no a los migrantes, ¿no? Entonces, ahí habría un eje entre el nacionalismo y el cosmopolitismo, entre el abierto y cerrado. Entonces, si nosotros hacemos un cuadro de doble entrada, invito a nuestra audiencia a imaginarlo, entre izquierda-derecha, por un lado, y cosmopolita, abierto, nacionalista, cerrado, o favorable o contrario a la globalización, por otro, obtenemos en ese cuadro 4 cuadrantes, donde tendríamos progresistas cosmopolitas, tendríamos progresistas nacionalistas, ¿no? Por ejemplo, los gobiernos del ALBA serían contrarios a la globalización y de izquierdas, ¿no? Estarían en ese cuadrante. Tendríamos derechas cosmopolitas y neoliberales, como podrían representar en su momento Temer o Guedes o Macri en América Latina, y luego tenemos lo que llamamos las derechas neopatriotas, ¿no? Son derechas y además nacionalistas y contrarias a la globalización. Y desde luego, el signo de los tiempos, ¿no? En estos últimos años, los que más han ascendido en el plano internacional son estas fuerzas. Es cierto que tienen muchos elementos, muchos acentos que son propios del juego político de cada país. Entonces, en Brasil, Bolsonaro, que es un ejemplo muy claro de esto, pues también tiene mucho que ver con su propia evolución histórica, con el rechazo a Lula, al PT, la reacción ciudadana ante la corrupción, en fin, una serie de elementos que son brasileiros, ¿no? Pero tampoco podemos obviar que forma parte de un movimiento global de ascenso de estas derechas. Las tenemos en toda Europa, las tenemos en España, con el fenómeno Vox, y también un ala más a la derecha, aznarista, del Partido Popular, que además disputa el espacio con Vox, ¿no? en esa ultraderecha. Esa es nuestra manifestación. Es Kast en Chile, ¿no? Es Milei con su planteamiento libertario en Argentina. En fin, tenemos manifestaciones, insisto, de ello en todo el mundo. Y bueno, incluso en Asia, el fenómeno Narendra, que estudiamos poco, pero el fenómeno del nacionalismo hindú de Narendra Modi, también hay que incluirlo ahí. O Putin, ¿no? En el caso de Rusia. Muy reacio a la globalización, contrario, y al mismo tiempo fuertemente nacionalista y con tendencias autoritarias muy visibles. Esto es el signo de los tiempos y esta es la dinámica. Y de hecho, con el profesor Camilo López Burián, ahora seguimos trabajando, analizando las conexiones internacionales que están teniendo estas ultraderechas. Ya adelanto que ahora uno de los temas que estamos trabajando es cómo Vox en España está siendo el pivote, el articulador entre la alianza que dirige Orbán y Fidesz en Europa. Una vez a Orbán y a Fidesz se le expulsa al Partido Popular Europeo, ya era hora, ¿no? Y se les considera lo que son ultraderechistas y no un centro-derecha liberal. Orbán ha creado una coalición de 16 partidos políticos europeos que reúne a todas esas ultraderechas europeas, y tenemos la impresión de que a Vox se le ha encomendado la tarea de articular esa alianza con las extremas derechas que están apareciendo en América Latina, ¿no? Todo este debate, por ejemplo, de estos días sobre la conquista, la colonia, la hispanidad, que ha sido muy intenso en España y en América Latina y protagonizado por Vox, ¿no? Con un tinte abiertamente de reivindicación del imperialismo y del colonialismo del pasado, también es parte de esas guerras culturales. Estas derechas beben del descontento ciudadano, del descontento con unas democracias que no funcionan, ¿no? Por supuesto, beben de muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, más allá de la discusión sobre si hay que hablar con ellas o no, sobre si hay que establecer alianzas o cordones sanitarios, sobre si hay que neutralizarlas llevándolas a las instituciones o hacer como en Alemania, ¿no?
establecer un cordón sanitario. Más allá de esto, a medio o largo plazo, lo que hay que hacer con estas derechas es acabar con las causas del descontento, con políticas económicas y sociales más inclusivas, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que yo creo que Biden en Estados Unidos ha entendido muy rápido. Tiene 2 años para recuperar las clases medias estadounidenses que han votado a Trump, porque Biden llega a la presidencia, ¿no? Pero Trump tiene más votos que en la elección anterior, más de 70 millones de votos, y están ahí esperando. Este fenómeno no ha terminado con Trump. De ahí la urgencia en Estados Unidos de lanzar un programa económico que vuelva a incluir a estos sectores para que se sientan reconocidos, para que tengan otra vez unas condiciones laborales, para que sus expectativas se satisfagan y, digamos, reducir el espacio en términos de condiciones socioeconómicas para esta ultraderecha. Y el Pacto Verde Europeo va de eso también, ¿no? Y además es algo que se reconoce en la comunicación de la Comisión de diciembre del 19, se reconoce explícitamente que se trata de restablecer la relación y la confianza de la ciudadanía y demostrar que las cosas funcionan para las grandes mayorías y no solamente para las élites. Entonces, esto sirva también para ver cómo conectan las piezas pues, en esta crisis sistémica en la que nos encontramos, o en términos gramscianos, ¿no? En este interregno, ¿no? En ese momento de interregno en que lo viejo no ha muerto, lo nuevo no ha nacido, y en ese interregno emergen los fenómenos mórbidos más variados, por recuperar la cita original de los cuadernos de cárcel, ¿no? Acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Bueno, este es un acuerdo que se firma, cuando se firma ya es viejo, porque refleja un modelo de TLC de una época que ya ha pasado, ¿no? Entonces, es un modelo de los años 90, 2000, ¿no? de ese interregionalismo que pretendía fundamentalmente centrado en el comercio, y en ese sentido es un acuerdo. Ahora, es un acuerdo, nosotros estamos argumentando, y es algo que además es un argumento que también está planteando el alto representante desde la Unión Europea y algunos Estados miembros, que ese acuerdo tiene en este momento 2 lógicas muy importantes que no son estrictamente comerciales, que hay que recuperar. La primera de ellas tiene una lógica geopolítica. En un mundo en el que muchos líderes, muchas fuerzas sociales pretenden hacernos creer que hay una nueva Guerra Fría, en un mundo en el que se nos presenta como una bipolaridad emergente, esa tesis de la bipolaridad o de la nueva Guerra Fría es primero analíticamente incorrecta y además es peligrosa y dañina políticamente porque nos coloca a los latinoamericanos y a los europeos en una posición de subordinación, a la que lo primero que tenemos que hacer para evitar eso es negar la mayor, no aceptar ese discurso, pero porque además es una narrativa de poder que no es analíticamente correcta. Esto yo lo comento además con muchos colegas, ¿no? Que digo, oye, no me aceptes la tesis de la nueva Guerra Fría porque ya vamos mal. Por eso, no es verdad y además es dañina. Entonces, lo que tenemos que buscar europeos y latinoamericanos es lo que ahora en la Unión Europea llamamos autonomía estratégica. Y el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur nos sirve para ganar juntos autonomía estratégica frente a actores que quieren convertir el mundo en un mundo bipolar. Es una forma de no dejar que nos lo conviertan en un mundo bipolar, ganar autonomía estratégica. Por lo tanto, tiene el Acuerdo Unión Europea-Mercosur en este momento un profundo significado geopolítico. Yo esto lo comento con muchos de mis colegas uruguayos, estos colegas liberales, que estos mismos que critican la violación de los derechos humanos en Cuba, con toda la razón, pero luego quieren firmar un acuerdo de libre comercio con China, ¿no? Por separado. Le digo, oiga usted se está dando cuenta de que esto no va de comercio. No va solo ni principalmente de comercio. O sea, que aquí si estamos hablando de geopolítica, entonces piense usted en términos también geopolíticos, y ese es un primer significado que el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, claro, esto implicaría para el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur reforzar su contenido político y de cooperación, y no verlo única ni principalmente como un TLC. Es mucho más que un TLC. Es como si viéramos la Unión Europea como un TLC. Claro que la Unión Europea es un TLC, pero es muchas más cosas. Es un proyecto político. No podemos ver tampoco Mercosur como un TLC. Mercosur nace como un mecanismo para generar paz y estabilidad en América del Sur. Y en sus orígenes están los acuerdos argentino-brasileiros que acabaron con la rivalidad estratégica entre Argentina y Brasil. Y es un proyecto político esencialmente Mercosur. Por lo tanto, 2 proyectos políticos que tienen esa perspectiva, lo que no pueden estar es reduciendo su conversación a una cuestión de aranceles. No digo que no sean importantes. Primera dimensión. Segunda,
Si lo que tenemos que hacer en América Latina y en la Unión Europea es transformar nuestras economías hacia modelos más sostenibles, utilicemos el acuerdo como mecanismo de convergencia regulatoria para establecer estándares comunes, ¿no? Ahora se critica el acuerdo Unión Europea-Mercosur diciendo, oiga, es que es un acuerdo que transa vacas por autos. Habrán escuchado esta frase. Y yo digo, bueno, bien, así quizás pudo ser cuando se diseñó. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Vacas? Pero si lo que estamos planteando es que tenemos que transitar hacia modelos de nutrición menos intensivos en carne y pasar de modelos de ganadería intensiva a modelos de ganadería extensiva. Sí, menos vacas. ¿Y en autos de qué estamos hablando? Porque todos los cálculos que se han hecho, todos los análisis de impacto, están basados sobre una realidad que está dejando de existir, que es la del auto con motores térmicos, con motores de combustión, ¿no? Vamos a cambiar radicalmente nuestros modelos de movilidad. Entonces, hablemos de esas cosas. Utilicemos el Acuerdo Unión Europea-Mercosur como palanca para la transformación productiva, tanto en Mercosur como en la Unión Europea. Y dado que ambos estamos haciendo política industrial, o por lo menos estamos empezando a hacerla, ¿no? Pues entonces, o debiéramos hacerla, pues entonces utilicemos el acuerdo y veámoslos desde una perspectiva distinta, no lo veamos únicamente desde la perspectiva liberal que se ha visto, ¿no? Y bueno, pues eso, claro, provoca problemas muy concretos. Pues, por ejemplo, que la Unión Europea, el ascenso de los partidos verdes, ¿no?, ha hecho que incluso partidos liberales y de centro-derecha ahora digan, no, el acuerdo Unión Europea-Mercosur no lo queremos porque es dañino para el medio ambiente, porque alienta la deforestación, ¿no? Esa posición hoy no es de los verdes solamente. Esa posición la han asumido hasta partidos liberales. La ha asumido la democracia cristiana alemana. La ha asumido el gobierno francés, que es derecha liberal, Macron, ¿no? Claro que en parte esto refleja la sensibilidad de la población europea y el peso creciente de los partidos verdes, que son decisivos en algunos lugares, incluso para formar gobierno, como se ha visto recientemente en Alemania, ¿no? Los verdes van a ser decisivos junto con los liberales para formar gobierno. Y en esas condiciones no se puede firmar un acuerdo Unión Europea-Mercosur con el Brasil de Bolsonaro. Y no es porque esto no es un capricho de los gobiernos, es que la ciudadanía europea no lo admite. Entonces, lo que estamos proponiendo, porque creemos que el acuerdo debe firmarse, porque creemos que el acuerdo debe servir para esos propósitos renovados, es proponer que al acuerdo se le añada una cláusula ambiental vinculante, una cláusula ambiental de las que en derecho internacional llamamos elemento esencial, ¿no? Como lo es la cláusula de derechos humanos, que desde el año 95 tiene que tener obligatoriamente todo acuerdo que la Unión Europea firma con países terceros. Esta cláusula vincularía el acuerdo Unión Europea-Mercosur al cumplimiento del Acuerdo de París, ¿no? E impediría que en un momento dado uno de los gobiernos diga, como hizo Bolsonaro en su momento, oiga, yo me voy a ir del Acuerdo de París. ¿No? Mire, si usted se va al Acuerdo de París, no hay acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿no? Entonces, esto es una medida muy concreta, pero pensamos que si se introduce un mecanismo vinculante como esta cláusula al acuerdo de Unión Europea-Mercosur, se pueden superar algunas de las resistencias a la ratificación del acuerdo que hay en este momento en Europa. Y esto es importante que lo sepa nuestra audiencia. En este momento, los obstáculos para la ratificación del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ya sé que hay mucha discusión en Mercosur, pero están fundamentalmente en Europa. No dan los votos de los Estados miembros, y entonces este sería un elemento fundamental para superar esas resistencias. No, perfecto, profesor José Antonio Sanabria. Fue una excelente entrevista. Seguro que nuestra audiencia ya se va a llevar un montón de informaciones nuevas reflexiones, pensamientos, críticas, una visión más detallada de todo este tema, ¿no? Sea en Europa como Latinoamérica y entre su relación. Entonces, en nombre del observatorio, le gustaría agradecer una vez más por su participación, por la excelente entrevista y invitar a todos, ahora en português, para que se inscrevam no nosso canal do YouTube, continuem acompanhando as nossas entrevistas. Para quem quiser assistir o evento que aconteceu nas últimas semanas, inclusive com o professor José Antônio Sanabria, todos os nossos vídeos estão no nosso canal do YouTube. Então, agradecemos a todos que estão nos ouvindo e nos vemos na próxima. Até mais.
Muchísimas gracias por mi parte, ha sido un privilegio, estoy muy agradecido por esta oportunidad que me brinda el Observatorio del Regionalismo para compartir estas reflexiones. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Sanabria, por la entrevista. Bárbara, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos y todas. Muy bien, hasta luego.